La fe es no ver nada y creer. Dar por hecho que lo que Dios prometió lo cumple. Y nosotros somos un pueblo que cree. Y cree solamente, no que cree y duda. No decimos, ¿será cierto? Lo damos por hecho. Amén. Y miren lo que dice aquí en el texto de Mateo capítulo 28. Hay muchos pasajes sobre la resurrección. Y por supuesto, si alguno quiere estudiar profundamente el tema de la resurrección, me gustaría saber que hay algún estudioso de la Biblia aquí. Tome nota, por favor, 1 Corintios 15 es el texto clásico en el que Pablo se explaya largamente hablando sobre el tema de la resurrección. Y por supuesto tenemos que creerla porque es un acto de fe. Creer que Jesucristo resucitó de entre los muertos y Él hoy está sentado a la diestra de Dios, intercediendo, y también un texto nos dice, mi Padre trabaja y yo también trabajo. Y Él está trabajando en la redención de la humanidad, porque vino no para condenar al mundo, sino para salvar al mundo, y para dar su vida en rescate por muchos. Por eso tenemos que creer y creer, y cuando creemos, suceden los milagros. Así que disponete a creer en esta tarde, porque Dios hace milagros. Dice el texto de Mateo 28, del 1 en adelante, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a la mujer, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo, salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no teman, vayan, den las nuevas a mis hermanos para que vaya a Galilea y allí me verán. Jesús resucitó, gloria a Dios. Jesús está vivo, gloria a Dios. No estamos reconociendo a un líder muerto, sino a un líder vivo que está paseándose en medio de su iglesia. Él fundó la iglesia y la vuelve a buscar. Y es por eso que queremos aclarar, porque a veces hay personas que al no conocer la Biblia piensan que nosotros tenemos una religión. Nosotros tenemos una relación con Dios que es diferente. Y es una relación de amor, de puro amor, donde tenemos que entregarnos a Él y Él se entrega a nosotros todo el tiempo. Y por supuesto, para creer en esa relación de amor al Dios al quien no vemos, tenemos que creer. Y allí entra en juego la fe. Y la fe es creer que Dios envió a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz por todos nuestros pecados. ¿Qué son los pecados? Son los actos ilegales que desagradan a Dios y que hacemos habitualmente, y por supuesto a Dios le desagradan. Y eso desata algún tipo de consecuencia negativa. Algunos orgullosos dicen, yo no tengo pecado, yo no hago mal a nadie. Y sin embargo la Biblia nos afirma que todos hemos pecado y todos hemos sido alejados de la gloria de Dios. Por eso tuvo que venir Cristo, para quitar el pecado del mundo. Y Jesús es el Cordero inmolado en la cruz que quita el pecado del mundo. Por eso su muerte no fue grata, fue un sufrimiento atroz, pero no fue que Él fue obligado a ello. Por más que estuvieron los romanos, por más que estuvieron los judíos también, Él entregó su vida por amor. Y a su vez Jesús fue el enviado de Dios para morir por nosotros en nuestro lugar. ¿Y sabes por qué Él murió? Él murió nuestra muerte para que nosotros pudiésemos tener su vida.
la vida abundante y eterna que trajo Cristo al mundo. Por eso los que tenemos a Cristo tenemos vida, y vida que se disfruta, no que se sufre. Por eso es lo que mucha gente no entiende. Jesús tuvo que morir, pero esa muerte fue para salvación de todo aquel que cree. ¿En quién? En Jesús. Mirá, ese cartel, ¿qué dice? A ver, decilo bien fuerte. Solo Jesucristo salva. Y yo me pregunté hace mucho tiempo, ¿de qué salva? ¿De qué salva? Bueno, te lo quiero decir. Te salva a veces de la vida miserable que te toca vivir. Disculpame, por favor, no te quiero ofender, pero ese era mi caso. Te salva del yugo inmundo que te ata y te acobarda, te produce depresión, desánimo, enfermedad y miedo. Te salva de muchísimas cosas y principalmente del infierno, también del diablo y también de vivir una vida sin propósito y sin sentido. Y mucha gente anda caminando aún perdido o perdidamente, yendo por caminos cada vez más tortuosos que conducen a la muerte. Jesús tuvo que morir por nuestros pecados. Por eso dice el versículo 5, ¿por qué buscan aquí al que está vivo? Él murió, cumpliendo la profecía. Y siempre se cumple la profecía, siempre se cumple lo que Dios promete. Por eso nosotros vivimos en base a lo que nos enseña la Biblia, la palabra de Dios. Mira, a una ancianita que ya estaba pronto a morir, con 79 años, le llevé una Biblia y me dijo, es la primera Biblia que tengo en mis manos. Y yo no lo podía creer. Digo, ¿nunca la leyó? No la conocía, no la había leído nunca. Y ella agradecía después que había sido la primera Biblia que tuvo en su poder. Nadie mató a Jesús, sino que Él mismo puso su vida en rescate por muchos. Por eso no le eches la culpa a nadie. No digas la culpa fue del Imperio Romano, la culpa fue de los judíos. La culpa fue de la humanidad perdida por el pecado que fue en contra de Dios. Y es por eso que Dios tuvo que enviar a su Hijo para morir por nosotros en la cruz. Y dice que si Él no escatimó, Dios no escatimó ni aún a su propio Hijo para salvarnos del pecado y de la muerte eterna, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? ¿Y qué son todas las cosas? Las cosas que necesitamos para vivir una vida que le agrade y que le sirva y que sea de testimonio para los que nos rodean. Por eso es triste ver a creyentes que se dicen ser creyentes en Jesucristo que anden lastimeramente por la vida. Eso puede ser en un primer tiempo, donde todavía no conocen bien a Dios, donde todavía no conocen bien las Escrituras, donde todavía están como descubriendo el mundo espiritual en el cual están entrando, pero Dios, por medio de Jesucristo, nos da vida eterna y abundante. ¿Dónde está eso, pastor? Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón vino a robar, a matar y a destruir, pero Jesús vino a darles vida y vida en abundancia. Entonces vos te mirás a vos mismo y decís, ¿dónde está esa vida en abundancia? No la tengo. ¿Qué falta? ¿Qué me pasa? ¿Qué es lo que no hago? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Ahí entra tu cuestionario a Dios, preguntándole a Dios, porque es Dios el único que desata bendición. Los líderes, los pastores te pueden ayudar orientándote, pero en definitiva todo depende de cada uno en su relación con Dios. Y Dios quiere ayudarte y bendecirte y hacerte vivir una vida que realmente vas a disfrutar. Vas a disfrutar y vas a disfrutarla. Te lo digo por experiencia. Hasta los 24 años caminé en un mundo perdido, pecador, condenado, maligno, depravado. Pero a partir de allí mi vida cambió. ¿Por qué cambió? Porque le entregué mi vida a Cristo. Y te puedo asegurar que tu vida también va a cambiar si tan solo crees que Él puede hacer un milagro en tu vida. Podemos vivir una vida diferente absolutamente. En el libro de Apocalipsis capítulo 12, ahí encontrás un texto que dice: y estos han vencido por la sangre del Cordero
Y estos han vencido por la sangre del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesús, el Cordero Pascual, que fue sacrificado por nosotros en la cruz. Pero a mí me gustó el hecho de saber que estos han vencido. ¿Quiénes son estos? Los que tienen fe para creer en lo que hizo Cristo. Y eso me hace a mí un vencedor. Porque Pablo, ¿qué dice? Somos más que vencedores. Y eso me gustó. Yo era un perdedor. Era alguien que subía y bajaba. Vivía de tumbo en tumbo. Y era como que por ahí tenía una pizca de emoción. Pero a partir de Cristo todo eso cambió. Porque Cristo hace todas las cosas nuevas. He aquí, todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas en Jesucristo. He aquí, todo empieza a ser hecho nuevo. Por eso disfruta las cosas nuevas que tiene Dios para tu vida. Algunos están creyendo que estoy hablando en chino, porque parece como que no entienden. ¿Puede ser que Cristo dé vida nueva? Obvio, Él vino para hacer todas las cosas nuevas. Y aún vino para deshacer las obras del diablo. Hay personas que han hecho pactos con el ocultismo, han ido a brujos, se han hecho bañar con sangre. Te lo digo por experiencia. Hay gente que ha venido a decirme, vengo de una choza en no sé dónde, ahora no me acuerdo el nombre, y estoy desesperado. Ya no sé a quién acudir. Y yo le dije, ¿por qué no le da un crédito a Dios? Y se entrega a Él y le pide perdón por sus pecados y le pide un milagro para que haga un milagro en su vida. Y esa persona experimentó una transformación. Pero hay personas que todavía siguen creyendo de que Dios no hace milagros y que nada puede cambiar. Miren lo que dice Pablo a los Romanos capítulo 8 versículo 11. A mí me gusta esta expresión. El mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos, Él mora en nosotros, vive en nosotros. Y también puede vivificar nuestras vidas. ¿Cómo te encontrás hoy? A lo mejor hecho una piltrafa, a lo mejor baqueteado, a lo mejor sufriendo y estás peleando una batalla y pensás que vas a perderla. ¿Por qué no te entregas a Dios y le decís, Dios, hace un milagro en mi vida? Estoy harto de vivir de la manera en que lo hago. Quiero experimentar un cambio. Ten misericordia de mí, sé propicio a mí, pecador, le dijo alguien. Y Dios hizo un milagro. Lo levantó del pozo cenagoso de la desesperación y puso en su boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. A esto lo verán muchos, dice el texto, y temerán y confiarán en Dios. ¿Sabes lo que significa eso? Que la gente va a ser impactada por tu transformación. Van a verte diferente. A lo mejor estabas acostumbrado a andar llorando en los rincones y pidiendo ayuda, pidiendo misericordia, mendigando amor, afecto. Sin embargo, a partir de Cristo todo cambia. Vas a ser una persona que va a bendecir, vas a ser una persona que va a motivar, vas a ser una persona que va a señalar el rumbo para que la gente al morir vaya al cielo y no al infierno. Por eso el mismo poder del Espíritu Santo que levantó a Jesucristo entre los muertos está, ¿dónde? A ver, ¿dónde? Toca tu pecho. Si lo has invitado a Jesús a entrar en tu corazón, está en tu corazón. Por eso cuando alguien me dijo, odio a los judíos y soy antisemita, y digo, tened cuidado porque estás hablando ante alguien que tiene un judío en su corazón. Yoshua HaMashiach. Jesús el Mesías está en mi corazón. Y es por eso que doy prueba del milagro que Él hace. En Efesios capítulo 1, versículo del 19 al 20, dice el apóstol Pablo, miren qué linda frase poética, y la supereminente grandeza de su poder, ahí podríamos poner la inigualable, la inconmensurable, la ilimitada, la infinita capacidad del poder de Dios, nos puede levantar también a nosotros. Si pudo levantar a Jesús de entre los muertos, también nos puede levantar a nosotros de cualquier situación. ¿Sabes cuál es tu problema? ¿Cuántos quieren saber cuál es su problema? A ver, levanten la mano, por favor. Uy, qué compromiso.
es la falta de fe. Es no creer en que Dios puede hacer un milagro en tu vida. Es no creer que Dios pueda transformar tu vida completamente. Eso le ata las manos a Dios. Porque al que tiene fe, todo es posible. Y Dios solamente se maneja por medio de la fe. La fe es no ver nada y creer. Por eso muchas personas dicen tener fe, como solíamos escuchar una canción, ¿te acuerdas? Yo tengo fe que todo va a cambiar y nada cambiaba. Bueno, nosotros tenemos que tener fe para creer que Dios, cuando interviene, hace milagros y maravillas. Y lo tenemos que dar por hecho. No suceden los milagros en tu vida ni nada cambia porque no estás creyendo en el poder de Dios para cambiar tu vida y hacerte una nueva criatura. Y vas a ver cómo las ñañas, las quejas y los hábitos crónicos que te han acostumbrado a quejarte y a tener miedo y a vivir oprimido y encasillado, van a desaparecer completamente. Eso te lo aseguro. Por el poder de Dios. Por el poder de Dios. Vamos a ir ahora un poco más. El poder de la resurrección nos puede dejar libre de vicios, de temores y de cosas viejas que forman parte de nuestra vida. Dice Juan 11:40, si crees solamente verás la gloria de Dios. Si crees solamente verás la gloria de Dios. Vos tendrías que decir ahora, creo en que Dios va a hacer un milagro en mi vida. Por eso ahora lo que me está atando, lo que me está condicionando, voy a dar por hecho de que Dios ha hecho el milagro y voy a empezar a caminar por fe. Y según lo que tengas, es aceptado por Dios, como dice el apóstol Pablo, no según lo que no tengas. Te voy a dar ahora 3 motivos por los cuales las personas no reciben el milagro ni pueden ser creyentes en la resurrección de Jesucristo. Cuando yo estuve en Estados Unidos, participé de una conferencia donde el predicador dijo, nosotros tenemos que vivir permanentemente a la sombra de la resurrección, disfrutando del poder de la resurrección. El mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, está en nosotros para levantarnos también de cualquier debilidad, decaimiento, depresión. Por eso da por hecho que hoy mismo tu vida va a cambiar. Da por hecho que hoy mismo tu vida va a cambiar. Porque si lo crees ya lo tenés. Lo tenés que dar por hecho. Mira, en Juan 21 está el famoso caso de María Magdalena, donde no pudo reconocer a Jesús porque estaba muy oscuro. En realidad Jesús ya había resucitado, pero ella ni siquiera vio las túnicas que estaban allí sin el cuerpo de Jesús muerto. ¿Por qué? Porque ya había resucitado. Y quiero decirte que la oscuridad impide que seas testigo del poder de la resurrección. ¿Qué significa la oscuridad? El pecado, las tinieblas. Cuando alguien está en pecado y sabe que está desagradando a Dios, no puede pedirle a Dios un milagro y tampoco puede pedir que Dios lo bendiga, porque Dios no tiene relación con el pecado. Dice que ve el pecado y da vuelta a su rostro para no tener nada que ver. Jesús cargó con todo el pecado de la humanidad y entregó su vida por nosotros, haciéndose Él mismo, quien era impecable, se convirtió en el pecador más grande para entregar su vida y morir por nosotros en la cruz. Él murió por nuestros pecados, cargando sobre sí nuestros pecados. Nosotros, si estamos en oscuridad y en tinieblas, no vamos a poder disfrutar de la presencia de Dios. Hay personas que tienen dobles vidas, triples vidas. Hay personas hipócritas, mentirosas, que son falaces. Hay personas que y después vienen a una iglesia y levantan la mano, cantan y son los mejores. Pero ¿qué ve Dios? ¿Qué está viendo Dios en el interior? Ante Dios todos estamos desnudos, nada podemos ocultarle. Él todo lo escruta, todo lo ve. Y la bendición depende de Él. Cuando vos estás en obediencia, en bendición, en agradar a Dios,
la bendición de Dios te va a alcanzar. Como dice el Deuteronomio capítulo 28, las bendiciones de Dios te van a alcanzar. No tenés que andar buscando bendiciones. Las bendiciones de Dios te alcanzan donde quiera que estés. Por eso, si estás en oscuridad y en tinieblas, es que estás en pecado. Y no vas a ser testigo de la resurrección y vas a disfrutar del poder de la resurrección. Por lo tanto, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Decirle, perdóname Dios, me arrepiento de mis pecados. Y hay gente, inclusive, esto fui testigo, de que cuando se arrepintió de sus pecados, gimió, lloró con gran angustia. Era un dolor interno que le salía de las entrañas y lo hacía llorar, gimiendo, diciéndole a Dios, perdón, perdón, perdón. Bueno, yo no supe qué hizo esta persona. Pero hay personas que han hecho cosas horribles. Pero si le pedimos perdón a Dios, Dios es pronto en perdonar. Y cuando le pedimos perdón a Dios, proceden de Dios tiempos de refrigerio. Porque te puedo asegurar que la culpa y el remordimiento producen dolores del alma muy intensos. Personas que no pueden dormir de noche, que viven con pastillas, personas que no saben cómo expiar su culpa y sus metidas de pata. Podría contarle muchas historias aquí, pero no tenemos el tiempo. Segunda cosa que afecta el hecho de que vos no disfrutes la resurrección de Jesús, ni tampoco vivas bajo la sombra del poder de la resurrección. En Lucas capítulo 24, versículo 16, está el famoso caso de los discípulos que iban caminando hacia Emaús y no pudieron reconocer a Jesús, pues sus ojos estaban velados, para que ellos, por eso no le conocieron a Jesús. Hay personas que no pueden ver los milagros de Dios porque sus ojos están como velados. No sé si se acuerdan del texto cuando el apóstol Pablo, que no era el apóstol Pablo, sino que era Saulo de Tarso, iba en el camino a Damasco y fue enceguecido por una luz tan intensa que lo postró por tierra. Él dice que sus ojos quedaron velados, no podía ver nada. Hay personas que no pueden ver nada espiritual. Son tan mundanos y tan naturalistas y tan naturales que todo lo procesan por lo que ven, por lo que tocan. Y les cuesta creer en el poder de Dios, en milagros, en maravillas, en la fe. ¿Por qué? Porque no lo pueden tocar ni ver. Y hay personas que no van a ver milagros porque no creen en milagros. Y hay personas que no están pudiendo proyectarse en la dimensión espiritual porque están muy inmersos en procesar todo por la ciencia o por el hecho de tocar. No estoy en contra de la ciencia. Aquí hay doctores, hay profesionales de la salud, de diferentes ramas. No estoy en contra de la ciencia, pero la ciencia tiene un modo en cuanto a determinar un témporo espacial, es decir, tenemos que determinar concretamente, objetivamente que algo existe y lo podemos medir, cuantificar, etc. ¿Cómo medís y cuantificás la fe? ¿Cómo podés medir y cuantificar a Dios? Es imposible. Tenés que creer. Tenés que creer. Al que cree todo le es posible. Por eso cuando creemos, vivimos en base a lo que creemos. No es que digo yo creo y después hago todo lo contrario. Vos tenés que ser consecuente con lo que crees. Por eso dice Pablo, creí, por lo tanto hablé. Y Job decía, ahora sé que mi Redentor vive. Es decir, llegó a un convencimiento pleno por el cual no tenía ninguna duda de que Dios existe. ¿Vos qué te crees que es la fe? La fe es no ver nada y creer. Nosotros damos por hecho que Dios está presente. ¿Por qué? Porque Él lo prometió. Jesús dice aquí, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y además Dios es omnipresente, por lo tanto está por todo lugar. Por donde quiera que yo vaya, allí está Dios. Él está aquí en medio nuestro y la Biblia dice que Él se pasea en la asamblea de su pueblo, en la alabanza de su pueblo, dice el Salmo 24, versículo 3. Por lo tanto nosotros creemos, pero ¿por qué creemos? Porque se nos cayeron las vendas de los ojos. Antes no veíamos, ahora vemos. Antes no veíamos nada.
Nos hablaban de Dios y parecía chino básico. Nos invitaban a la iglesia y salíamos corriendo para otro lado. Era como que Dios era, como dicen los filósofos, es el totalmente otro. Ahora es nuestro Padre Celestial. Es quien está con nosotros como poderoso gigante. Por lo tanto, los que nos persiguen tropezarán y tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada, como decía el profeta Jeremías. Por lo tanto, si creemos, vivimos en base a lo que creemos. No estamos hablando de suposiciones y de cosas que otros creyeron. Cada uno vivió una experiencia personal. Por eso uno cree que algunos no están experimentando todavía el poder de Dios porque no han madurado, o no tienen fe, o son incrédulos. No sé de qué manera decirlo para que entiendas que cuando vos decidís creer, la venda de los ojos se te caen y empiezas a ver cosas que antes nunca te hubieses imaginado ver. Les cuento esto rápidamente porque a lo mejor algunos de ustedes lo saben, pero a lo mejor algunos se encuentran en esta experiencia. Cuando yo fui por primera vez a una iglesia, me recomendaron leer la Biblia. Y la empecé a leer y no la podía entender. Y era como que no la entendía. Y me dice una persona que me estaba orientando, que era el gerente donde yo trabajaba, me dice, vos imaginate que cuando vas a leer la Biblia es Dios viniendo a vos. Y vos tenés que leer la Biblia como si fuese un libro común y corriente. Por más que tenga geografía, antropología y todas las ciencias habidas y por haber están en la Biblia no es nada de eso. La Biblia es palabra de Dios. Y tenés que leerla. Esa noche, cosa que yo siempre me dormía, le dije a Dios, Dios, si esta es tu palabra, yo la quiero entender. Háblame. Y te puedo asegurar que eran las 3 de la mañana y yo no podía dejar de leer la Biblia. Era una revelación gloriosa que venía a mi vida, como nunca antes lo hubiera experimentado, explicándome un montón de cosas que para mí eran incógnitas, cosas que ni siquiera me imaginaba. Y me daban la razón de muchas cosas que habían pasado en mi vida y me habían traído mucho sufrimiento. Pero leer la Biblia era como que empezaba a pasar todo delante de mí. Era Dios hablándome. Dios hablándome. Y Dios te va a hablar a vos también. Dios te va a hablar cosas muy personales para hacerte ver que está con vos y quiere guiarte a toda verdad. La tercera cosa es la incredulidad. En Juan capítulo 20, versículo 27, está el famoso caso de Tomás, porque no creía. Los discípulos decían, resucitó el Maestro, Jesús resucitó, y estaban todos contentos, eufóricos. Y Tomás, ¿qué dijo? Nos hace acordar a nosotros. No, si yo no lo veo a Jesús y palpo sus heridas y lo toco y lo veo en presencia, no voy a creer. Y apareció Jesús en presencia de Tomás y le dijo, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Y esta es la tercera razón por que las personas no pueden vivir a la sombra de la resurrección ni disfrutando del poder de la resurrección, la incredulidad. Y en muchas iglesias, en general estoy hablando, porque he recorrido muchas iglesias, hay mucha incredulidad. No creen que Dios puede hacer milagros, no creen que Dios está presente, no creen que Dios pueda cambiar vidas. Y Dios está presente, y Dios puede cambiar vidas, y Dios puede hacer milagros. ¿Cuántos lo creen? Decía que tenés al lado, yo creo en los milagros de Dios. Por eso nosotros vamos a concluir ahora en este sentido. Nosotros debemos vivir en el poder de la resurrección. Jesús resucitó al tercer día de entre los muertos. Si tú representas a un Cristo muerto, tu vida va a estar como muerta. Triste, aciaga, torturada, llena de miedos, pánico. Vas a estar atado, vas a estar condicionado. Y hoy Dios te está dando la oportunidad de que le digas sí, haz el milagro en mi vida porque no quiero vivir más de esta manera. Una persona días atrás me confesó su timidez. No está aquí hoy, yo lo lamento,
pero me dijo, la timidez me ata, la timidez me sujeta, hace que yo no me proyecte. Y es un muchachito con muchísimas potencialidades, con talentos, pero esa timidez lo ata. Y muchas veces hay personas que están atadas por diferentes yugos inmundos. Y la Biblia dice que todo yugo se pudre a causa de la unción. Si vos crees que aquí está la unción de Dios para hacer milagros en tu vida, te pido que des un crédito a Dios para creer que ese yugo se va a pudrir, va a desaparecer, va a caerse. Así que vamos a orar para que ese yugo se pudra, para que se quite de tu vida toda mochila, toda carga, toda atadura y todo lazo que te está condicionando para vivir de una manera que no te gusta, que no te agrada. Dios está para hacer milagros. Y si estás escuchando este mensaje es porque te está extendiendo su mano para decir, cree solamente y vas a ver la gloria de Dios. Cree solamente y vas a ver la gloria de Dios. Cree solamente y vas a ver la gloria de Dios. Ponete de pie, iglesia, por favor. Voy a orar, pero vamos a creer. Y Dios va a obrar. Dios va a obrar. Porque Él siempre está obrando bendiciones. Bendiciones. No te puedes ir de aquí como llegaste. No sé cómo has llegado, pero hoy deja tu mochila al pie de la cruz. Deja tu mochila en la tumba vacía de Jesús que resucitó. Deja tu mochila en fe. Decí, hoy dejo aquí mi mochila que me está trayendo angustia, pesar, dolor, tristeza, miedo. Hoy va a quedar en esta avenida. Hoy va a quedar aquí, en este lugar, porque hoy me tomo de tu mano y por fe creo de que vas a hacer un milagro en mi vida. Por eso decimos, si lo crees, ya lo tenés. Si lo crees, ya lo tenés. Cierra tus ojos y levanta tu mano al cielo, este cielo abierto, y Dios está aquí en medio nuestro. Rey de gloria, paséate en medio de este pueblo creyente que te ama con todo su corazón. Ahora extiende tu mano de bendición para traer milagros y maravillas a estos creyentes que creen solamente, y hoy van a dejar aquí todas sus cargas al pie de la cruz. Hoy van a dejar todas sus cargas en la misma presencia de Cristo, el que vino a traer vida y vida en abundancia. Hoy se van a ir a aquellos que han venido enyugados con ataduras de miedo, de pánico, de enfermedad, de dolencia, de soledad, de tristeza y aún de falta de progreso y de complejos. Hoy todo eso queda aquí en el nombre de Jesús. Y tu mano poderosa ahora se está posando para tocar de la cabeza hasta los pies a todos los que están siendo incrédulos para creer que puedes hacer posibles milagros y maravillas. Porque al que cree todo le es posible. Al que cree todo le es posible. Y ahora, Señor, mueve tu mano para bendición. Hoy caen los vicios, caen los hábitos inmundos, caen las obsesiones y caen aquellas cosas que por años han atado a tu pueblo y lo han condicionado para vivir de una manera equivocada. Glorifícate en medio de tu iglesia hoy. En el nombre de Jesús te lo pido. Y toma estas manos que se levantan al cielo en fe para hacer milagros y maravillas en sus vidas. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén. Amén.